Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Con los brazos abiertos nos despedimos. Los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados. Los brazos abiertos y los ojos quietos. Pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente. Siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada mes y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Acá siempre viene la mejor parte porque es cuando te toca cantar a vos, ¿verdad? Cuando canta la gente y que nunca falla, realmente ya está dentro de la partitura de la pieza, porque siempre tenemos ese calor y ese privilegio de hacer que nuestras canciones hayan formado parte de la historia de mucha gente. Y bueno, se dice que con la guitarra en la mano se piensa mejor. Yo pienso que a veces sí, pero a veces también me distrae un poco, pero estoy contento aquí informalmente, guitarra en mano. Gracias por invitarme. Bueno, sí, soy Adrián Goizueta y soy un argentico que, bueno, nací en Argentina, pero vivo en Costa Rica hace muchísimos años y realmente es mi país, y una cosa es donde uno nace y otra cosa es de donde uno es, ¿verdad? Y yo pienso que mi vida ha transcurrido aquí, la época más importante de mi vida. Esa época donde nacen los hijos, donde también se consolidan los trabajos y donde uno empieza a ser quien es, ¿no? De todos modos, cortamente y tuve que salir de la Argentina en una época muy difícil, una época convulsa, la época de la dictadura militar. Yo concretamente soy un exiliado, fui un exiliado político. A los 20 y algo, ¿verdad? Era muy, muy difícil emprender toda esa retirada y seguir conectado de alguna manera. Y bueno, tuve ese gran privilegio de llegar a este maravilloso país que desde el principio me abrió las puertas y el corazón y se hizo mi país. ¿Por qué Costa Rica?
Lo de Costa Rica lo he contado muchas veces y parece como que fuera una broma, un chiste, pero realmente está escrito en tantas notas que me han hecho. Y la situación en Argentina era tan difícil en un momento que había que irse. Y estaba en peligro de todo el mundo, ¿verdad? Estaba en peligro los jóvenes, de por sí, estaban la inseguridad en las calles, la represión era impresionante. Y nosotros, con mi compañera entonces, con mi amiga hoy, decidimos irnos, ¿verdad? Había nacido nuestro primer hijo, era tiempo de... No era un tiempo para que él creciera en esa circunstancia, en ese ámbito de violencia, injusticia y desigualdad. Entonces decidimos irnos y no teníamos dónde, no teníamos la menor idea de a dónde íbamos a irnos. Y así fue que lo que teníamos era un globo terráqueo y empezamos a dar vuelta al globo terráqueo y a decir, bueno, vamos a ver dónde caiga y ahí miramos entonces de qué se trata. Entonces damos vuelta al asunto y cae como por la India, ¿no? Entonces nos miramos y dijimos, no, esto es mucho, ok, no. Por aquí como que no, vamos de vuelta. Hicimos una pequeña trampa y cayó en Costa Rica. Entonces ahí teníamos un atlas, empezamos a leer cosas sobre Costa Rica. Y la primera cosa que leímos, por supuesto, es que no tenía ejército y que era un país que dedicaba gran parte de su porcentaje a la cultura, cosa que creo que nos han recortado bastante ya con el correr del tiempo, pero bueno, y estos eran elementos importantísimos. Y luego, bueno, de empezar a tirar las redes, a ver quién conocía a quién, cómo conocíamos a alguien que supiera de Costa Rica. Y bueno, yo siempre tuvimos una conexión con Costa Rica especial, espectacular, porque desde el principio todo se facilitó, ¿no? Yo llamé a la Embajada de Costa Rica y, acostumbrado a la burocracia argentina y también a una especie de actitud muchas veces así prepotente, de que no te atienden en una oficina. En Costa Rica fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo que ¿qué pasó? ¿Con quién quiere hablar? No, porque mire, yo estaba interesado. Sí, con mucho gusto. Pero se ha ido tan simpáticamente, fue tan agradable. Y bueno, rápidamente tomamos contacto con quien era en ese momento cónsul, agregado cultural y un montón de cosas, que era Enrique Granados, que luego fue ministro de Cultura aquí, muchos años más tarde. Y Enrique siempre tuvo una gran relación con la música, con el arte, entonces él estaba haciendo también algunos papeles en el Teatro Colón, porque era cantante lírico. Y enseguida entonces nos enganchamos. Claro, qué bonito, sí, bueno. Hablemos y empezamos a conversar y así se dio este primer contacto y bueno, él fue realmente un artífice para que nosotros pudiéramos venir para aquí y que pudiéramos salvarnos, porque la verdad que él entendió enseguida la situación y Costa Rica siempre ha sido, y esto es tan importante decirlo, ¿verdad? No solamente una tierra de paz, también ha sido, y lo digo porque muchas veces se pone en juego esto, pero ha sido un país de gran solidaridad, ¿no? Cuando yo escucho que uno de los valores que no se reconocen actualmente como valor nuestro es la solidaridad, siempre pienso que es injusto porque Costa Rica, bueno, yo conocí aquí a grandes amigos míos como Luis Enrique Mejía Godoy, con el cual andamos cantando por aquí y por allá. Y Luis Enrique también fue un exiliado político aquí, ¿verdad? Digo, nicaragüense. Y cuántos hermanos de otras nacionalidades viven con nosotros y cómo nos abrió las puertas a nosotros Costa Rica. En ese momento hicimos una serie de cartas por guía de Enrique. Y bueno, una fue a Alfredo a Guido Sáenz, otra fue a Arnoldo Herrera. Y entonces, bueno, así empezó la historia. Y pues resulta ser que Guido se la pasó a Alfredo Cataña, porque Alfredo Cataña, argentino, dirigía la Compañía Nacional de Teatro. Yo ya había empezado a escribir música para obras de teatro, cosa que he hecho toda mi vida. Hacer música incidental para espectáculos es una de mis tareas más frecuentes y permanentes, y para cine también y todo esto. Pero bueno, yo estaba muy chiquillo y entonces, pero tenía cierta experiencia ya en mis obras de teatro, en dar clases y todo esto. Entonces,
Guido le pasa a Alfredo y Alfredo me manda una nota diciéndome que no tiene ninguna plaza disponible. Por eso toda la vida yo he bromeado con Alfredo porque siempre decía, si fuera por vos no hubiera venido. Yo trabajé con Alfredo Cataña, tuve el honor de trabajar muchas veces y lo quise muchísimo, Alfredo. Realmente cuento esto, simplemente tengo una anécdota, pero era muy chistoso lo que había ocurrido. Y don Arnoldo Herrera, que era puro corazón, me dijo, me interesa profesores jóvenes, gente nueva, sí, venga, pago muy mal, pero está contratado. Entonces, ya con eso, esto es como cuando te dicen, por la plata no hay problema, no hay. Entonces fue realmente una maravilla porque emprendí el viaje solo, por supuesto, al principio. Vine para acá y comenzamos a trabajar apenas llegué. Bueno, realmente me hizo un recibimiento, me fue a buscar al aeropuerto. Bueno, son detalles, pero son detalles que de pronto son importantes a la historia, porque esa es una manera especial en que te recibe un país, ¿no? Y que te hace que te enamores de ese país, y que hace, más allá de todo, que decidas, que decida mutuamente que ese es el país de uno, ¿no? Entonces, esto pasó y don Arnoldo juega un papel muy importante. Empecé a trabajar a dar clases en el Conservatorio Castella, igual que había chilenos dando clases, había otros argentinos, Víctor Flurí, por ejemplo, gentes que también llegaron con sus problemas, porque Sudamérica era un hervidero, ¿verdad? Era un momento muy difícil de inseguridad, y de inseguridad en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? También económicamente complicadísimos, o sea que por todos lados aquello se había transformado en lugares que bueno, ya lo vimos luego, lo que pasó y lo que venía pasando con los tantos miles de desapariciones, y bueno, y también el exilio es otro de los grandes dolores que nos ha causado todo este proceso. Que más hay que tener cuidado conmigo porque hablo mucho. Canto mucho, toco mucho la guitarra, pero hablo mucho también. Y es claro que sí. Mi papá fue un gran actor de teatro y de radio, por ejemplo. Por eso cuando yo trabajo en radio y a veces me pregunto por qué se me dio por la radio, y a veces pienso, bueno, que evidentemente cosas, ¿no? Porque mi papá amaba la radio. Y entonces él fue la persona clave. Todavía hoy en día cuando voy a actuar a Argentina me dicen, ¿es cierto que usted es hijo de Oscar Casco? Bueno, porque fue un tipo muy conocido, se llamaba así porque tomó el apellido de su madre, no se dejó el Goizueta. Y entonces ya había un ambiente artístico en la casa, digamos, ¿no? Entonces, pero siempre tengo que decir que sí, que fue mi mamá la que realmente, que además canta hermoso y está en uno de mis discos, en Los Dúos del Alma, canto con mamá, que nunca lo hizo profesionalmente, pero que es una mujer de una musicalidad fantástica, pero además de una disciplina. Ella me enseñó la disciplina. O sea que cuando yo dije que me gustaba la música y empecé a tocar la guitarra de mi papá en la casa, ella me dijo, bueno, si vas a hacer esto hay que hacerlo bien. Entonces yo tenía 8 años y empecé a estudiar música. Empecé a estudiar música con una profesora muy interesante, muy importante, Adelma Vera. Y comenzamos con Adelma, que era muy lindo porque Adelma Vera era una guitarrista clásica, pero también era una guitarrista folclórica. Y entonces esto me permitió desde el principio amar ambas vertientes de la música, ¿no? Tener también mucho cariño por el repertorio clásico de la guitarra, digamos, pero también por esa parte folclórica, por esa parte que tenía que ver con la identidad. Y así comenzaron mis primeros tiempos con Adelma. Sí, la verdad que sí. Porque, bueno, Adelma era una
gran profesora, y además también era como un motor, ¿no? Porque ella tenía muchos alumnos, generaba grupos, hagamos un grupo de esto, ahora vamos a hacer este. Bueno, entonces hacíamos muchas cosas, incluso nos llevó a grabar un disco. A mí me llevó a grabar un disco en aquel tiempo, pues se grababan directo a los acetatos se grababa. Y ahí yo me acuerdo que canté: qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de un querer. La conocí en el campo allá. Bueno, por allí iba la Merceditas, no me acuerdo muy bien la letra en este momento, pero era una canción como de litoral, ¿no? Y también había que grabar... En fin, había que hacer algo de música clásica también con Adelma. Y eso fue permanente en toda esa etapa. Y después entonces empezaron actividades que uno tenía que tocar en algún acto del colegio, en todos los actos del colegio, desde entonces hasta que terminé de la escuela y del colegio y de todo. Yo fui el tipo que cantaba, ¿verdad? Y el que tocaba la guitarra. También en las fiestas, por eso actualmente cuando me preguntan ¿y por qué no tocas en una fiesta? No, yo en las fiestas no toco porque ya pasé esa etapa y no me arrepiento de ella, pero ya estuvo. Tiempo de hablar del tiempo, de preguntar sin temer respuestas, de responder aunque no haya oídos, de presagiar aunque parezca tarde. Bueno, para mí fue muy sencillo porque cuando llegué yo había terminado ya mi etapa de estudios, mi formación como compositor, ¿no? Por eso que cuando a mí me preguntan, me llaman cantautor, yo siempre digo, bueno, yo realmente no soy un cantautor, pero no porque reniegue, pero creo que es un género ser cantautor, y yo creo no ser de este género, creo haberme dedicado a la composición de otra manera, ¿no? Y también de las canciones que respeto y quiero muchísimo, y ya ves que si las canciones no existieran, uno no existiría tampoco probablemente en esa relación con el público, pero yo venía terminando mi estudio, que fue con un gran maestro, Sebastián Piana, y estudiamos por años armonía, contrapunto, composición, en el conservatorio primero y luego en la escuela de compositores, en SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Y allí fueron los cursos más provechosos, y luego fue la época de venirse para acá. Entonces yo tenía muchas composiciones y cosas que estaba trabajando, pero que era muy difícil que alguien las quisiera tocar en Argentina. En Argentina hay una cantidad de jóvenes haciendo cosas y todavía, por suerte, eso no ha cambiado. Lo sigo viendo. Entonces uno como que escribías una pieza para violonchelo y piano y la guardabas en el closet, y después escuchabas un quinteto de vientos y estaba por ahí, ¿no? Pero nunca lo escuchabas. No eran tiempos todavía donde hubiera un secuenciador o una cosa como para más o menos tener una idea de cómo iba a sonar, pero cuando llegué aquí era toda la gente era ávida por tener una música. Y había en el Castello un montón de chicos que querían tocar. Yo enseguida también empecé a dar clases en la Universidad de Costa Rica, en la formación de lo que se llamó la etapa básica, que sigue existiendo y que ha sido muy importante. De manera que rápidamente tomé contacto con todos los que estaban estudiando instrumentos, con la gente que estaba formando orquestas, grupos de cámara, y así empezó todo ese trabajo mío, pero inmediato, por lo cual rápidamente empecé a pensar en juntar todo eso y hacer un grupo que no se podía llamar de otra manera que experimental, porque iba a ser un gran experimento. Juntar, ¿verdad? Gente que era sinfónica, gente que era popular, otros que tocaban jazz, pero bueno, esto soy yo también, toda esta mezcla.
A la luz del otoño en el camino, el niño levantaba en sus manos no una flor ni una lámpara, sino una liebre muerta. Los motores rayaban la carretera fría, los rostros no miraban más allá de los cristales. Así empezaba el experimental, ¿no? Esa fue la primera canción de Oda al Niño de la Liebre, con el experimental, cuando se levantó el telón. Yo decidí que había que juntar ese mundo, ¿no? Con el mayor desparpajo. Hacer un grupo donde pudieran participar y habitarlo gentes muy distintas, ¿va? Porque el músico de jazz está muy acostumbrado a improvisar. El músico clásico no tiene la menor idea de improvisar, pero sabe leer mucho mejor música que los otros. Y el músico folclórico no sabe generalmente leer música, pero tiene un feeling que por ahí no tienen los otros, y tiene una identidad que... Entonces así empezó todo este fenómeno que fue el grupo experimental, que realmente yo siempre pienso que el grupo se transformó como un movimiento. Realmente el grupo experimental fue un movimiento de música, porque comenzó siendo un simple experimento, y después, por las condiciones como se fue dando, y porque mucha de la gente que participaba estaba estudiando, y iba con becas, y venía, iba y estábamos en toda esa etapa todos. Entonces el grupo llegó a tener más de 50 músicos. Todo esto está recogido en un libro que escribió María Lourdes Cortés, que se llama Adrián Goizueta y Mi Grupo Experimental, que siempre quiero contar que se llama Mi Grupo Experimental, porque es el grupo de ella, no el mío. Ella dijo, se llama así por mí, porque ella era una ferviente admiradora que nos seguía por todos lados, y hasta recuerdo haberla visto en conciertos en Holanda. Con eso le digo todo. Y bueno, ella escribió un libro maravilloso con toda esa historia. Y resulta que entonces empezó en un aula de la Universidad de Costa Rica. Ahí juntamos a los primeros músicos, a Rafa Chinchilla en el piano, Fidel Gamboa en el saxo, Chisco en el Castillo en el oboe, Carlito Silevsky en la viola. Entonces yo juntaba el instrumento que había, ¿no? Porque mi labor más permanente siempre ha sido la de escribir música, la de ser un arreglista, ¿no? A mí a veces cuando me dicen, usted puede llegar y cantar con su guitarra, yo digo, claro que puedo hacerlo, pero lo que pasa es que yo pienso que mi música realmente se expresa en una paleta que no es solamente la guitarra y la voz. Por eso digo que no soy un cantautor, no disfruto tanto de eso. Puedo hacerlo, lo hago, pero disfruto cuando puedo escuchar todas estas cosas que escribí, todos esos sonidos, esos colores, y el violonchelo y la flauta y el oboe. Bueno, también teníamos en el grupo a Willy Víquez en el violonchelo, también estuvo Jordi Antic. Bueno, ha pasado cualquier cantidad de músicos por ese grupo experimental. Y también en la parte folclórica, Bernal Monestel, que Bernalito siempre fue sumamente importante desde el punto de vista también de la identidad. Hubo otros músicos que venían del folclore, pero como Carlito Saavedra también. El caso de Bernal era un hombre orquesta, y alguien que nunca quiso tener o le interesó tanto la formación, digamos, académica, pero que no le hizo falta porque siempre trabajó más en todas estas cosas que venían de la tradición oral, ¿no? Entonces, como es el folclore. Y de ahí que él tocaba congas, tocaba bongo, pero también tocaba quena, tocaba zampoña, charango. Era increíble. Yo decía, bueno, ¿qué tal un cuatro venezolano?
enseguida aparecía el 4 y enseguida Bernie estaba con todas estas cosas. Y después empezó a inventar un montón de instrumentos. Siempre creo que ha sido un gran pionero en nuestro país de esos percusionistas que tenemos ahora que hacen múltiples cosas, que tocan, bueno, porque Bernal, me acuerdo muy bien que trabajaba en Radio Nacional y de repente tenían un viejo edificio en la Radio Nacional, lo que fue el comienzo del CINART allá en la calle Paseo Colón. Y después cerró y se fue ya a sus instalaciones. Cuando cerró, quedaron un montón de cosas por ahí. Y él juntó todas las llaves que habían quedado de todo el edificio. Y con eso construyó su llaverófono. Lo que luego se transformó casi en una moda porque él lo puso en un aro grandote y aquello... Entonces él empezó a crear unos climas ahí sonoros con sus llaverófonos. Por supuesto que ya nosotros empezamos rápidamente a viajar y en Cuba se compró el chéquere y en el otro lado se compró el palo de lluvia y todo aquello empezó a sonar y de repente fue al patio de la casa y agarró una tinaja y empezó a tocar tinaja. Entonces el grupo experimental siempre tenía esta mezcla, ¿verdad? De repente estaba Rafa Chinchilla con un piano clásico, pero cada tanto sacaba su micromoog y empezaba a sonar aquello de como Rick Wakeman, ¿no? Con esos sintetizadores, pero a la vez estaban los chelos, el chelo, la viola o violín, que también luego empezó a entrar la era de los violinistas. Y esto era lo rico, por eso se llamaba experimental, digamos, no porque la música en sí que hiciéramos fuera experimental, sino porque lo experimental fue la propuesta, la mezcla, desde ese punto de vista. También hubo resultados experimentales en muchas de los discos. Bueno, yo recuerdo con cariño, te podría decir, la de la semana pasada, porque para mí el grupo experimental sigue existiendo, ¿verdad? Yo sigo haciendo música, en este momento no se llama grupo experimental, aunque este año pienso venir con una cuestión con un nuevo grupo experimental, pero siempre he mantenido el trabajo con la misma idea, el mismo criterio. Actualmente tengo un cuarteto, a veces quinteto, que se llama 4 simplemente, pero el primer concierto que hicimos de grupo experimental serio en un teatro, que fue en la Compañía Nacional de Teatro, no me olvidaré porque se abrió ese telón y el teatro era un lunes, que nadie quería hacer nada un lunes y el teatro estaba repleto a reventar, cosa que no dejó de pasar nunca durante todo el año que tocamos en el teatro. O sea, y otro momento para nosotros fundamental fue nuestro primer concierto, el primer concierto del experimental en el Teatro Nacional, ¿verdad? Que era todo un logro tremendo, porque era la primera vez que un grupo de música popular tocaba en el Teatro Nacional, lo cual era difícil, sigue siendo difícil ahora, pero en ese tiempo era casi imposible, ¿verdad? Porque todavía había había muchos directivos que tenían razón, que el teatro era para la música sinfónica, la música lírica, era ese espacio. Entonces de repente tenían un poco de temor, pero doña Graciela Moreno apuntó a nosotros enseguida y dijo, no, yo quiero que ustedes hagan un concierto, y así fue que comenzó el experimental en el Teatro Nacional, y esos conciertos yo voy a recordar siempre con muchísimo cariño, igual que los primeros conciertos cuando empezamos con las giras, y todo esto fue muy importante, ¿verdad? Porque el grupo rápidamente fue un grupo que logró cruzar el charco y presentarnos en lugares tan insólitos que no se nos había ocurrido que podía pasar, ¿verdad? Hubo muchas giras importantísimas. La historia de las giras es una historia aparte, prácticamente, pero
vamos a decir que muy rápidamente comenzaron los primeros viajes, y además el grupo era chistoso porque estaba lleno de gente muy, muy pequeña, ¿verdad? Yo tenía 22 años, pero había unos que tenían 15 años, 16 años. 16 años, creo que sí. Y yo tuve que ir a pedir permiso al patronato de la infancia con la mamá de Iván Rodríguez, no me olvidaré, y de Jaime Gamboa, ¿verdad? Porque había que ir a Panamá, a tocar a Panamá. Así empezó esta historia increíble, ¿verdad? Y entonces, después de eso, bueno, vinieron otros viajes cercanos y tuvimos la posibilidad de estar en el Festival Abril en Managua, en Nicaragua, que fue un festival increíble, que todavía el día de hoy se recuerda y se hizo una película de ese festival, se grabó un disco que salió en todas partes del mundo, que se llama Abril en Managua. A mí todavía hay lugares donde voy que me preguntan, ¿es cierto que usted es el que sale ahí? Porque bueno, éramos muy jovencillos, sí. Resulta que Abril en Managua fue el Woodstock de la nueva canción. Bueno, entonces ahí estaba Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Chico Buarque de Brasil, estaban todos los que podían estar, Daniel Biglietti del Uruguay, todos los grandes artistas, por supuesto Luis y Carlos Mejía Godoy, y bueno, tuvimos esa oportunidad de estar, de conocer a tanta gente. Y también está Amparo Ochoa, la gran voz de México, y bueno, es una lista muy, muy, muy inmensa. Y rápidamente, como esto fue producido por un productor holandés, y también la película, y como que vamos a decir que al año de eso, suena mi teléfono en la casa y es un tipo que dice, sí, buenas, Adrián, soy Hans Langenberg. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro, Hansito. Entonces dice, quería ver cómo estaba tu agenda para abril, ¿para qué? Dice, como para hacer una gira en Europa, en Inglaterra, Holanda, Bélgica y Suiza. Entonces dije, a ver, déjame revisar mi agenda. Entonces, bueno, duré en revisar la agenda más o menos como 3 segundos, ¿verdad? Dije, ¡sí! Y todos felices de cruzar por primera vez el charco, lo cual es todo un acontecimiento. Y esto fue en el año 1985. El grupo experimental se transformaba en el primer grupo de música que se exportaba, así y tan lejos, ¿verdad? Entonces hicimos una gira y que fue lindísima. La compartimos con Luis Enrique Mejía y con Amparo Ochoa, era como un festival ambulante. Y entonces, pero nuestro grupo era no solamente actuábamos como grupo experimental, sino también acompañábamos un poco a Luis Enrique, y de ahí nace todo ese cariño inmenso con Luis, esa amistad de toda la vida, y también con Hans Langenberg, que es el gran amigo de mi vida, como lo es, bueno, Luisito también, por supuesto, pero allá en el 85 la gira fue increíble. La primera noche tocamos en Londres, la segunda noche tocamos en Utrecht, en Holanda, después tocamos en Zúrich, Suiza, y después fuimos a Amberes, Bélgica, o antes, y después agarramos un avión y fuimos a Grecia. Y la conexión con Grecia fue también increíble. Fue algo muy extraño, muy particular, porque nosotros, nos fue muy bien en el norte de Europa, porque siempre hay una especie de idea de que los europeos del norte son fríos, que los holandeses, que los alemanes, que los suizos, y nada que ver. Entonces realmente había un gran espíritu, una gran solidaridad, y de hecho que como digo, yo me transformé en en gran amigo de muchos de estos holandesitos queridos, y también de las holandesas, por supuesto, y también de los españoles, Dios. Pero claro, Grecia era un lugar muy latino,
muy latino. España fuimos mucho tiempo después. Ahora dije España, pero realmente no fuimos a España en esa época. En esa época las giras eran sobre todo en Holanda, en distintos lugares de Holanda. Podía haber algunas giras en Alemania, pero Bélgica siempre, Suiza varias veces. Y bueno, esa manera de visitar los países, salvo Holanda, los otros no conocimos casi nada, ¿verdad? Porque lo que conoces es un teatro donde haces una prueba de sonido y un hotel, ¿no? Donde vas a descansar un rato, venís, tocas, cenás y listo. Dormís y ya estás rumbo a otro lugar, ¿no? Entonces esa es la manera en que, medio como los futbolistas, yo pienso a veces, no hay mucho tiempo para estar haciendo turismo, ¿no? Y tampoco es el espíritu ni la idea, ¿no? Yo por eso quizá, porque toda mi vida ha sido así, yo soy un pésimo turista. Yo cuando tengo oportunidad de ir a la playa, a los 2 días pienso, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Pero es por esa mentalidad que se me generó lo de no ser turista, ¿no? Disfrutar de otra manera de los lugares. Cuando llegamos a Grecia, aquello era mucho más latino, era la gente muy expresiva, y ya en el aeropuerto estaban entregándonos flores y era todo un acontecimiento, porque también Grecia es un país maravilloso, pero es un país que, siendo la cuna de nuestra cultura occidental y teniendo más de 4.000 años como tienen de historia de la cultura, sin embargo es un país que no es muy grande, luego donde tienen unas costumbres muy especiales, pero que se conocen poco, y por otro lado el idioma no lo habla casi nadie, solamente ellos, y es bien raro, es bien difícil, ¿no? Ese mismo año, que es lo curioso de todo esto, nosotros fuimos a tocar 3 veces a Grecia, ¿no? Uno dice, no puede ser que Grecia, siendo un país tan lejano, que pueda ocurrir una cosa de esta. Pero sí, se dio la conexión y bueno, claro que hay anécdotas. Por ejemplo, a propósito de las grandes cosas imprevistas que ocurren, yo estuve conversando bastante con la traductora de la gira, que además era hija de un griego y una venezolana. Nos hicimos muy amigos y bueno, fuimos a tomar algo, esa noche no había concierto, fuimos a tomar algo, y entonces yo, de la manera así como haciéndome el galante, me dije, no, te dejo en tu casa, ¿no? Te dejo en tu casa. Y entonces yo la dejé en su casa, y cuando ella se subió a su departamento, y yo me vi en una calle donde no entendía ni siquiera cómo se llamaba, porque el alfabeto es completamente diferente. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Realmente, ¿qué hago ahora yo aquí? Un tipo que no tiene la menor idea de cómo se habla griego ni nada más que español. De manera que fue una noche interminable. Siempre recordaré esa noche que yo caminaba pensando, ¿qué hago? Buscaba en mis bolsillos a ver si encontraba una tarjeta del hotel. En fin, esa galantería no me salió muy bien, pero de todas maneras logré encontrar la tarjetita, y luego la leía y no entendía bien lo que decía tampoco, pero logré encontrarme un taxista que sí, obviamente supo de qué se trataba. Luego, bueno, todo ese viaje también fue medio calvario, porque el viaje iba por calles que obviamente yo desconocía absolutamente, y iba subiendo gente. Yo no sé cómo funcionaba aquello, pero en cada esquina como que subía más y más gente, y yo me hice toda una historia y una novela, pero que no terminó en nada malo. Terminé en mi hotel tranquilo, pero sí, aventurarse a veces a todos, a los países, tiene sus cosas hermosas, pero también de repente te puede sorprender este tipo de cosas.
Para mí uno de los más grandes orgullos es que Costa Rica me haya sentido como parte y me haya pedido representarla, me haya dado el privilegio de hacerme costarricense, pero también de nombrarme, sí, de alguna manera, ¿no?, tácita, como una especie de loco que iba a representar en muchas actividades al país, ¿no? Para mí eso es el motivo de mayor orgullo, es un honor inmenso. Y esto me pasó desde hace muchos años, desde hace muchísimos años. Nosotros representamos a Costa Rica en la Expo Sevilla, me acuerdo, en el año 92, por ejemplo, algo que era muy particular. Y también la representamos, por supuesto, en los Estados Unidos, en Canadá, en montones de ocasiones. Y en la actualidad, por ejemplo, cuando yo voy a tocar a la Argentina, inclusive, quien está ahí, quien apoya el concierto y quien está presente desde el minuto cero es la Embajada de Costa Rica. El año pasado toqué el acto de 15 de septiembre, que se hace en un teatro maravilloso que tiene la Cancillería de la Argentina. El acto del 15 de septiembre, yo una vez más toqué. Yo he tocado muchas veces el acto del 15 de septiembre y allá tocamos en esta oportunidad con un pianista costarricense que también se formó conmigo y con músicos con otros músicos de la Argentina, con una uruguaya, en fin, todo esto que somos el día en hoy, pero con muchísimo honor hemos tenido esa posibilidad. De esa época, por supuesto que además de mis canciones que de por sí tienen que ver con Costa Rica siempre, más allá de eso, de por ahí vino la época de este arreglo que... Nuestra caña dulce. Cuando yo escuché caña dulce, la escuché como pero me pareció que podía tener una versión un poquito más lírica, más reposada, una bellísima melodía. Y así fue que hice esta versión, que rápidamente don Luis Salas, que era el director general de Indica CBS, sello, inmenso sello de grabación, con sede en Costa Rica, para toda Centroamérica, por supuesto, y don Luis dijo, hay que grabar eso y tenés que hacerme otros arreglos, pero bueno, realmente para mí hacer Caña Dulce fue algo, vamos a decir, como mágico, porque esa versión de Caña Dulce empezó a circular por todos lados, se transformó, por ejemplo, en la música de la primer telenovela que era Marco Ramírez. Entonces en Marco Ramírez sonaba esa versión de la Caña Dulce. Y a mí también, me dio por escribir
Bueno, ahí de pronto se hacía hasta un jazz. Pero qué maravilladas canciones, ¿no? Jesús Bonilla, en este caso La Pampa. Y temas que se fueron haciendo parte de nosotros. Pero realmente nunca a mí me pidieron que hiciera eso, ¿no? El representar a Costa Rica. Y fue una cosa absolutamente espontánea y natural. No fue algo que se me planteara de una manera especial. Mire, usted ahora va a representar al país, entonces tiene que hacer tal cosa. Jamás, jamás, jamás eso ocurrió. Simplemente es la inspiración de uno, ¿no? Es el sentirse involucrado con el tema, con la identidad y llevarla adelante con mucho honor y con mucho orgullo. Sí, detrás de todas las canciones siempre hay una historia, siempre, por supuesto. Así como hay un tema, ¿no? Una temática. Yo creo mucho, yo no creo en la inspiración, yo siempre creo en el oficio, y siempre lo digo. Pienso y creo en el oficio del compositor, del intérprete, porque es un oficio como ser carpintero, es un oficio que se aprende, que hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo practicando, hay que seguirlo estudiando y no se puede uno quedar esperando la inspiración, ¿verdad? Si el ebanista tiene que hacer una mesa, no va a esperar a ver si le llega la inspiración para hacerla, la tiene que hacer, y así es en la música, y mi trabajo siempre ha sido así, de manera que yo he compuesto mucha de mi música como por encargo también, como si fuera hacer un juego de muebles, ¿no? Entonces, porque de repente hay que hacer la música de una obra del siglo XVII, de Molière, pero también de pronto hay que hacer la música de otra obra que es actual, sobre un asesino en serie, en fin, no sé, me ha pasado cosas así, pero entonces uno tiene que estar siempre presto a hacerlo. Sin embargo, claro que hay grandes disparadores, hay temas que a mí me mueven mucho el significado de la canción, que la canción sirva, que la canción diga, que la canción no solamente sirva para divertir, que también sirva para reflexionar, que también la canción sea un móvil, una motivación para que determinada cosa que no se conoce se conozca, para que determinada cosa que no se dice se diga, para que podamos generar alguna acción conjunta para ser mejor, porque pienso definitivamente que el papel que uno tiene en la tierra es ser feliz y tratar de que los demás sean felices y abrir los caminos para que ese camino de la felicidad sea posible para más y más gente cada vez más. De manera tal que creo que una canción no puede hacer un cambio, pero tampoco creo que lo pueda hacer un discurso, no creo que pueda... Que no hay una cosa que sola pueda generar una transformación, pero sí creo que la canción, la palabra y la música tienen la suficiente fuerza y suficiente magia como para motivar sobre temas determinados. Entonces, el tema de la identidad, el tema de la justicia, el tema de la igualdad, el tema de la equidad, todos son temas que para mí son sumamente importantes, pero no como una manera impuesta de que tengo que hacer esto, sino como que realmente son las cosas que a mí me motivan. Pero también me motiva de una manera especial el tener confianza. Por eso yo soy el tipo de buen día sol, buen día. En esta tarde gris, buen día sol, buen día. En esta tarde gris, desandando el cauce de los vientos, retomo el grito de tus ojos. Estalla en luz la madrugada, sumando a la memoria de estos pasos la risa irreverente de mi gente, que grita al día su buen día, que canta el tiempo su silencio
y que después dice en una parte, aprenderle a la risa sus secretos. Esa es la consigna señalada, defender el amor en 1000 batallas, con las armas cargadas de esperanza, defender la vida hora, cantando nuestra historia cotidiana, a la lluvia del invierno, a tu mirada y al sencillo color de los recuerdos. Buen día, sol, buen día. Por ahí va la esperanza, pero por supuesto que así como están estas canciones que detrás tienen esa motivación de la reflexión, del mensaje, también están esas dos canciones que tienen que ver con lo cotidiano, con del decirle a tu compañera que valorás cada segundo de esa vida que están construyendo juntos, y del empezar a ver crecer a tus hijos, y que cada una de estas cosas son vitales. Estos pequeños detalles se transforman en el disparador más eficiente de tu felicidad. Y entonces, de repente, haciendo la fila para renovar la licencia de conducir en el viejo edificio, cuando había que hacer una fila como de 1 hora, 2 horas, y después había que seguir en otra fila, y ahí se me ocurrió decir, ¿sabes qué? ¿Qué te quiero decir? Que te quiero contar, que te voy a cantar un canto que hable de días y lunas, de lunas de lluvia y tiempos de sol. Sabes que te miro pasar, te veo correr y a veces volar. En nuestra casa, entre tormentas, librando batallas, y me da por decir, me gustan tus ojos porque hablan de las horas de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. Esta es la historia detrás de esta canción, la vida cotidiana, ver nacer, crecer a los hijos, compartir ese momento, ese espacio, y aprovechar en el oficio cada momento, ¿verdad? Porque de repente hacer la fila de algún lugar tenía lo suyo, ¿no? Ahora que hacemos tanto pago electrónico, yo estoy pensando dónde voy a seguir sacando canciones, pero también recuerdo en el Seguro Social fue que hice Buen Día, por ejemplo. Que hice Buen Día porque además nosotros, que los músicos, nos acostamos tarde, generalmente las sesiones tanto de concierto como de grabación suelen terminar tarde, y entre que uno recoge y se hacen a 2, 3 de la mañana, y eso pasa, y uno piensa mañana será distinto, y nunca es distinto. Entonces cuando nos toca despertarnos temprano no es tan fácil, no es tan agradable, pero ya cuando uno sale y ve el sol, el Seguro Social te dicen tiene que estar a las 6:30, 7 de la mañana, entonces vos vas y bueno, que no se trata de ir de mal humor, ¿no? De pronto es cierto que eso te posibilita ver la luz maravillosa de ese sol, y ahí nació esta canción, ¿no? Entonces, todas estas historias están detrás de mis canciones. También hay historias que tienen que ver con nuevas realidades, por ejemplo, con San José, por ejemplo, ¿no? A veces pienso en uno de mis grandes maestros, Eduardo Fazulo, que nos enseñaba historia del arte, pero eso no cuando estudiaba guitarra y cuando estudiaba música, sino cuando estudiaba cine, porque también fui estudiante de cine y egresado de la carrera de cine en Buenos Aires.
Él decía, la historia del arte hay que enseñarla de atrás para adelante, de ahora para allá, porque si no se me aburre. Y él tenía mucha razón, y a mí me parece simpático a veces contar la historia de uno mismo así, de ahora hacia atrás, ¿no? Porque es una visión bien diferente, y además porque uno realmente es la visión que tiene. Es imposible que uno se pueda volver a situar en hace 40 años y empezar a contarte una historia. Es casi imposible, como nos pasa también en el arte y en la cultura. Es imposible que nosotros veamos hoy en día el contrapunto del siglo XVIII como lo vemos hoy. Por eso también en mis clases de música, que son para mí muy importante la docencia, y siempre digo esto, pensemos como gente del siglo XXI, pero estudiamos también el siglo XVIII y estudiamos la armonía clásica y vamos poco a poco y vamos viniendo hacia acá, pero con la perspectiva que tenemos hoy en día. Entonces tal vez debía haber empezado diciendo andar la calle, caminar un sueño, esperar una esquina, saborear un mango, piropear la tarde, escapar de un chapo, toser los buses, cultivar la plaza, andar, caminar, estar y esperar, enguarecer la noche, soportar vende todo, revivir madrugada, dominguear el parque, volar palomas sermoneadas, mejenguear sabanas, pescar sin almuerzo, andar, caminar, estar y esperar. San sin cruz ni manto, san asfalto, sin denite con fe, café, chepe con chepa de aquel tuya y mía, Sanjo chepe nuestro de cada día. Bueno, y ahí va esta canción a Sanjo Chepe con sus pros y sus contras, como lo tienen todas las ciudades del mundo. Siempre digo eso, siempre expreso esto. Pero bueno, San José también, de pronto, el lugar donde vivo también ha sido uno de los disparadores. Y de repente, más en esta altura de mi vida, ver y mirar hacia atrás en el camino y encontrarse con esos símbolos de tu identidad. Por eso uno de mis más recientes discos, nunca hay que decir el último disco, siempre hay que decir el más reciente, se llama Soy de San Telmo a San José, porque nací en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y he vivido la mayor parte de mi vida en San Pedro, San José, pero no le podíamos poner San Pedro, San José, pero quedó Soy de San Telmo a San José. Y esta manera de reafirmar quiénes somos y de dónde venimos, creo que es uno de los de las grandes posibilidades que tenemos a través de este lenguaje maravilloso que son las canciones. Yo quiero decir de una manera muy particular que me siento emocionado de estar aquí en Radio Monumental. Siempre es una radio que quiero mucho, que escucho mucho, pero también es una radio que a mí me suele sorprender con su inmensa vocación cuando puede, porque hay tantos programas que tienen que ver con la opinión pública, la política y también con el deporte, que no son tantos los momentos que tiene, pero cada momento que está en la radio disponible se nos llena de música latinoamericana, ¿no? Y de música en nuestro idioma, en castellano, música que entendemos, que queremos, que tiene que ver con nuestra identidad. Y yo un día llamé a esta emisora diciendo, realmente, por favor, dígame cómo es posible
que ustedes hayan puesto esa canción mía, porque ni yo me acordaba que yo había hecho esa canción. O sea que es muy, muy, muy especial para mí esta labor que hacen. Creo que es una labor maravillosa, maravillosa la de difundir toda esta canción que no tiene tantas puertas y tantas ventanas como para ser vista, ¿verdad? No hay tantos espacios que lo permitan, ¿no? De manera tal que yo, cuando yo que también me dedico a hacer radio, yo le llamo la otra música en mi programa de radio, ¿verdad? Porque a veces parecía que fue la otra música, ¿no? Pero incluso la ausencia tantas veces de toda esta música, que es más nuestra que nada, pero es tal que hay gente que pregunta, ¿y cómo se llama eso? Radio Monumental hace un trabajo maravilloso en el rescate, en la presencia de toda esa música, de toda esa inspiración, de todas esas voces latinoamericanas, iberoamericanas presentes en la programación. Yo quiero agradecerle a Radio Monumental esto, no por mí, por la música y por la gente, y agradecer a la gente que se ha hecho eco, a la gente querida, siempre el motivo de ese sí es un motivo de inspiración, la gente, ese sí es un motivo de inspiración. El hacer música es un oficio, pero la gente es un motivo de inspiración. No sé, se me vienen a la mente tantas canciones. He estado aquí entre que hable y tocando la guitarra y de repente como que voy a tocar una canción y no sé si voy a tocar esa canción. Y ahora que estoy pensando, no voy a tocar esa canción. Creo que como acá toman tantas canciones que son, como digo, que me sorprenden porque de pronto unas canciones viejitas, ¿no? Me gustaría hacer un pedacito de la primera canción que sonó cuando se abrió el telón del teatro y yo estaba en San José, Costa Rica, que es esta. Las aguas pasan y al pasar besan mis pies y sin pensar yo pienso en ti, madre, pienso en ti. Este es tu niño, tu gorrión, el que cantaba tu canción. Recuérdame, recuérdalo. Y es que de pronto amanecí con largas alas y volé sobre los álamos y el mar, y en las agujas del pinar dejé sangrando el corazón. Ayúdame, ayúdame. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental.